Este martes en cara a cara muchísimos temas para conversar con ustedes. Hablaremos de desaparecidos, uno de los principales problemas que tiene Jalisco. Hay que recordar que Jalisco cerró 2019 con 2,100 desaparecidos, 74 fosas clandestinas y otra vez, todavía no ocurre, pero un problema que se empieza a cernir en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También se presentaron ayer los datos finales en materia de homicidios a nivel nacional. Te los platicamos y analizamos estos datos. Cerramos 2019 con más de 34,000 homicidios, el año más violento de la historia del país. Hablamos de la línea 3 del tren ligero, por supuesto, que ayer estuvo en la discusión nacional y también local. Lo que está pasando en el sur de nuestro país con las caravanas migrantes y la actuación de la Guardia Nacional. Siguen también los casos. Parece que estamos reiteradamente en tribunales, porque hay muchos temas que tienen que ver precisamente con la justicia y con decisiones de jueces. Vamos a hablar del caso Cedis, que sigue estando ahí, en particular lo que ayer nos comentó el fiscal anticorrupción. También Keila N., que es conocida, la conocimos como Lady Camaro, que nos piden también ya dejar de hacer el señalamiento o nombrarla de esa manera. Keila N. a partir de este momento, 6 meses de prisión preventiva. Y el caso Joao Malek, que sigue siendo controversial. Por cierto, también hablamos del INSABI, el centro del mensaje de esta mañana del presidente de la República. Hasta las 10 de la mañana estamos en conversación en cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Más adelante hablamos sobre desapariciones, pero hablamos también en particular de un foro que va a tener lugar en el ITESO, en la Universidad Jesuita, un foro largo, de varios días, en donde habrá representantes de gobierno, academia, organizaciones sociales, que van a discutir la próxima semana sobre los desaparecidos en Jalisco y a nivel nacional. Y bueno, tendremos la posibilidad de conversar con académicos de esta institución para conocer el programa, para conocer la forma de participar y también, digamos, colocar, y creo que es un asunto que tiene que estar ahí siempre presente, el asunto de las desapariciones como uno de los principales problemas que enfrenta Jalisco, que no solo sea una indignación cuando hay desaparecidos que socialmente o que tienen una repercusión social y mediática muy profunda, sino que en general estemos pendientes de lo que sucede con los desaparecidos y le exijamos al Estado que dé con ellos, que utilice todos los instrumentos que tiene a su alcance para poder encontrar a estas personas que pues se pierden, que se desvinculan del núcleo familiar, ya sea por ajustes de narcos, por malas actuaciones de la autoridad, por distintos motivos, trata de blancas, y que pues destrozan a las familias, destrozan a las comunidades, porque yo creo que tener a un familiar, a un pariente, un amigo desaparecido o desaparecida es pues morir lento. No hay otra forma de entenderlo, es que la vida empieza a carecer de sentido y todo es una búsqueda incesante. Entonces son estos temas que tienen que estar ahí presentes siempre en la agenda pública, los centenares y miles de desaparecidos que tenemos en Jalisco. Al ratito lo comentamos más a profundidad. Siguen las explicaciones de parte del gobierno federal sobre el INSABI, el nuevo proyecto en materia de salud de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación. Y hoy estuvo la rueda de prensa matutina de esta mañana a partir de las 7, muy puntual. Ahí estuvo el presidente de la República, acompañado por su gabinete de salud.
estuvieron hablando precisamente del tema del INSABI, la transición del Seguro Popular al INSABI, qué estados se encuentran, pues digamos, ya con los convenios firmados, ya se adhirieron, qué estados no. Jalisco está entre los estados que todavía no se adhieren al INSABI y dijo que a partir de este martes, cada semana se dará informes específicos en materia de salud. Así lo dijo Hugo López Gatell, que también facilitó números telefónicos en caso de que la población se enfrente a cobros abusivos o mal servicio. Tenemos un medio de comunicación de 2 vías. Nosotros aquí vamos a explicar, pero nosotros estamos para escuchar a la población, para escuchar al pueblo, donde identifique que no se está garantizando su derecho de atención de la salud. Este número, 800-767-8527, 800-767-8527, es el número donde atenderemos cualquier inquietud, queja o denuncia. El subsecretario informó también que son ya 18 estados los que se sumaron al famoso INSABI, 14 están en proceso y ya 19 cuentan con lo que se le llama el servicio IMSS Bienestar. Los estados que se han suscrito al INSABI aceptaron un techo presupuestal en salud y recibirán 103 mil millones de pesos en recursos del ramo 33 solamente para este objetivo. Tenemos 14 que están en proceso. Esto no quiere decir que estén dudando, simplemente el plazo de ley que termina el 31 de enero en el que ellos tienen para analizar la propuesta de convenio que ya formuló el Instituto de Salud para el Bienestar. Que tanto de los que están ya adheridos como los que están próximos a adherirse, tenemos en esos estados el IMSS Bienestar. Es una rama del Instituto Mexicano del Seguro Social que desde su surgimiento en 1979 está destinado a atender a la población no asegurada. También distintas preguntas al presidente de la República con relación a los posicionamientos de los gobernadores que no están a favor del INSABI. 8 gobernadores panistas que ayer presentaron su propuesta alternativa y el gobernador de Jalisco, el gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, que ayer ratificó que no se suman al INSABI y que los hospitales civiles, que es una parte importante de los sistemas de salud en Jalisco, no se suman. Ante esto, el presidente decidió no opinar. Sí, no va a haber ningún problema. No es un asunto económico. O sea, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar. No se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud, sin ninguna condición, sin ningún problema. Pues a fumarse la pipa de la paz el presidente con los gobernadores. Este es un mensaje, me parece, inequívoco, de que se sumen o no se sumen, ahí estarán los recursos garantizados para prestar y proveer salud integral a la población. Y creo que el debate de fondo es el asunto presupuestal. Y es el asunto presupuestal porque estamos hablando de que el INSABI comienza operaciones con un presupuesto que supera los 270 mil millones de pesos. Un presupuesto que en materia de salud hubo un incremento no demasiado relevante, en términos reales de 1.5, 2% en términos reales, pero de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho en la materia, incluso de organizaciones, de organismos muy importantes como la OCDE, pues México, para garantizar la gratuidad de la atención médica y de los medicamentos en primer nivel, segundo nivel y también en tercer nivel, porque estamos hablando de los llamados gastos catastróficos y lo que supone el fondo de 40 mil millones de pesos al que hacía referencia el presidente de la República, se necesitarían invertir más o menos unos 615, 620 mil millones de pesos, es decir, casi el triple de lo que está presupuestado en este momento en términos de la proyección del gasto en salud para el país. Por lo tanto, es ilógico pensar que en este 2019, a menos de que haya 2020, perdón, a menos de que haya una ampliación presupuestal de magnitudes pues nunca antes vistas,
es imposible pensar que habrá cobertura gratuita y universal en primero, segundo y tercer nivel. Y aquí aparecen los, digamos, elementos que también generan ruido en temas locales. ¿Qué va a pasar con los hospitales civiles? Sabemos que los hospitales civiles en buena parte se financiaban a través del Seguro Popular. De acuerdo a lo que dice el presidente, se van a garantizar los recursos y por lo tanto no habría problema. Esperemos que así lo sea. Ayer hubo una reunión entre el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y Enrique Alfaro, en donde salieron a declarar que no se entregarían los hospitales civiles al INSABI, que no se van a adherir. Esperemos que al final la política, la división de opiniones no influya en la salud de los ciudadanos, que eso es lo más importante, que se puedan poner de acuerdo, ya sea que lo preste el Estado, que lo preste la Federación. Yo siempre he pensado que es mejor que lo preste el Estado, porque es una autoridad mucho más cercana a los ciudadanos, que conoce el territorio, que conoce las necesidades que existen en cada uno de los municipios. No soy partidario del modelo centralista, en donde se toman decisiones en una oficina burocrática de la Ciudad de México y que no se conocen los los problemas que existen en el ámbito municipal. Por lo tanto, parece que el asunto del INSABI empieza a despresurizarse con estas declaraciones del presidente de la República. Ahora veremos de aquí al 31 de enero, que vence el plazo, cuántos estados se suman al convenio, cuántos no se suman y qué pasa con los estados que no se adhieren. Es decir, qué va a pasar en términos presupuestales, porque hay incertidumbre, nos decía aquí el presidente Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, que no saben con las Cruz Verdes cuál va a ser al final el trato, porque en su momento les dijo el titular del INSABI, Ferrer, que no habría presupuestos para los hospitales municipales porque ellos no lo tienen considerado. Creo que hay muchas dudas todavía, muchas incertidumbres en torno al proyecto del INSABI y el cambio, ¿no?, con relación al seguro popular. Creo que la idea que tiene el presidente en la cabeza tiene sentido: universalizar la salud pública como un derecho, no como una mercancía, un derecho al que todos tenemos que tener acceso. El tema es el dinero y la coordinación. El dinero, ¿de dónde va a salir para financiar eso? Uno, y dos, la coordinación. ¿Cómo se coordinan con estados y municipios? Porque al final la salud es una de estas competencias transferidas de la Federación a las autoridades locales. La línea 3 del tren ligero, ayer el presidente señaló que estaba terminada la obra civil, que ya estaba listo, se están haciendo en este momento las pruebas y que en abril habría todas las posibilidades para que esté ya en funcionamiento la línea 3 del tren ligero. Hoy muchos medios de comunicación se acercan a la línea 3 del tren ligero a ver las zonas, los acabados, las estaciones, y lo que queda claro al ver las fotografías es que la obra no está concluida, es decir, no está terminada. No sabemos si es un asunto de mala información hacia el presidente, hacia el secretario de Comunicaciones y Transportes, si es también recurso que tendrán que erogar los municipios con estos 250 millones de pesos extras que llegan para terminar los entornos de la línea 3 del tren ligero. Pero lo cierto es que en este momento la línea 3 no está concluida del todo. Ya se están haciendo pruebas. Es complejo saber si en abril ya estará todo para funcionar, porque tampoco hay dinero para operadores. Se tiene que asumir por parte de Citeur la administración de la línea 3, lo que supone también una corrida financiera muy importante, porque es duplicar de un golpe el impacto de pasajeros para una empresa que tal vez es la única sana en materia de transporte público, la Citeur. Entonces hay muchos temas para definir. Lo que dice el gobierno federal es en abril se entrega a Citeur la obra. Parece difícil, estamos hablando de que ya nos acercamos a finales de enero, son 2 meses más para concluir todos los detalles. Esperemos, ojalá, porque es una obra que ya se ha extendido mucho en el tiempo y que también, como lo decíamos ayer, hay una investigación seria con relación a este asunto. Antes de irnos a nuestra mesa sobre desaparecidos, muchos asuntos que tienen que ver con los tribunales. Primero, ¿se acuerdan de los arrancones allá afuera del estadio de las Chivas? Pues 6 meses más de prisión preventiva para Keila N. por la muerte que provocó jugando arrancones afuera del estadio de las Chivas.
se ratificó la medida de prisión preventiva por 6 meses más y la ley señala que se debe solicitar término para investigación complementaria. Así lo hizo el Ministerio Público por 3 meses y ninguna de las partes tuvo objeción a ello. Esto quiere decir que, bueno, procede la investigación complementaria donde se ahondará en las investigaciones. Asimismo, todos los asesores y víctimas tendrán oportunidad de ofrecer los medios de prueba que al efecto consideren pertinentes y evidentemente, pues sí, la defensa tendrá los medios ordinarios que considere pertinente para combatir tanto la autovinculación a proceso como la imposición de la medida cautelar. Familiares de Keila dicen que este caso se ha mediatizado. Dicen que los culpables de lo que sucedió fuera del estadio de las Chivas son las autoridades por no estar revisando que no se hagan arrancones. Yo creo que es una declaración de la familia. Yo entiendo que están pasando por un momento difícil. Tener a una hija de 18 años en prisión no es sencillo. Pero creo que también tienen que asumir su responsabilidad como padres, pero también la responsabilidad individual de una persona que tiene 18 años, que sabe que jugando arrancones y más en estado de ebriedad puede poner en riesgo la vida de terceros. Entonces, creo que se manda un mensaje, es importante. Yo no soy nunca partidario de que la prisión es solución casi a nada. Pero en casos como estos es un mensaje social también de que se castigan los arrancones, se castigan este tipo de actitudes. Esperemos por el bien de Keila que se llegue a un acuerdo entre los familiares, que se llegue a un acuerdo con las víctimas y que ella pueda salir de prisión y procesar todo lo que tiene que hacer para reinsertarse en sociedad sin ningún problema. Creo que una adolescente de 18 años, una joven de 18 años tiene, por supuesto, todas debería tener todas las oportunidades para poder reparar lo que hizo y seguir adelante con su vida. También los familiares ¿se acuerdan de esta pareja que murió también en un accidente vial? Un accidente en donde estuvo involucrado el futbolista Joao Malek. Piden 10 años de prisión contra el futbolista. Ya había distintas voces que señalaban si por buen comportamiento en prisión podía salir Joao Malek. Ayer, ante estas versiones, las familiares en este caso de la mujer que murió en ese impacto impresionante que vimos por videos en la zona de Tepeyac, pues hablaron y dijeron que piden una pena histórica para el futbolista. Mira, la verdad es que no puedo entrar tanto en detalle porque te digo, vamos a la audiencia intermedia. Entonces, yo te puedo decir nada más que sí acreditamos que iba tanto en exceso de velocidad como iba tomado el señor, en base a los dictámenes. Ahora, falta, como les dije, que estos dictámenes tengan su valor en juicio. El que los deberá razonar y valorar en su momento es el juez. O los jueces, porque recordaremos que en la etapa de juicio se constituye por 3 jueces, tanto por el instituto como nosotros reforzamos por particulares. Entonces, tenemos dictámenes de los dos lados. En los dos coinciden, estamos en lo mismo y estamos no solamente reforzando los dictámenes del instituto, sino que también estamos ahí abonando todo esto. En muchas ocasiones este tipo de cosas se resolvían tratando de llegarle al precio a las víctimas. Qué bueno que en este momento haya personas, por más poderosas que sean, por más palancas que tengan, que sepan que si hacen algo, hay familiares dignos enfrente que están dispuestos a dar la batalla por sus familiares. Bueno, ayer generó mucho la entrevista que tuvimos aquí con el fiscal anticorrupción sobre si estaba midiendo con diferente vara a Miguel Castro y a Salvador Rizo por unas fotografías que publicó el periódico Mural. Yo creo que a este caso le quedan muchos temas y esto depende, y hay que dejarlo en claro, no depende del fiscal anticorrupción. Depende de una petición que haga la unidad de medidas cautelares, una revisión que se haga de las medidas cautelares. Por lo tanto, mientras no llegue esa revisión de las medidas cautelares, pues el fiscal anticorrupción solamente tiene que obedecer lo que le demanda el juez. 34,000 homicidios en 2019. Jalisco, por supuesto, está entre los estados con mayores homicidios en el país. 2030 al final, por debajo de Guanajuato, que es el 1, por debajo de Baja California, por debajo del Estado de México. La Ciudad de México incrementó mucho, 1,400 homicidios, es decir, un año de muchas víctimas, más de 34,000. Esperemos
que a nivel federal y a nivel de los estados exista un replanteamiento de la estrategia, si es que existe, un replanteamiento de la estrategia para abordar este tipo de temas. Nos extendimos, 9:25 a.m, vamos al corte. Nos acompañan académicos del ITESO para hablar sobre el foro de desaparecidos. 9:27 a.m, gracias por tus mensajes, muchos que están llegando aquí al WhatsApp de la estación, 3318 8076 41. Escríbenos y comenta. Abordamos el tema de los desaparecidos, es un asunto que le damos muchos minutos en cara a cara. Hay que recordar que Jalisco concluye 2019 hasta el momento con 2,100 desaparecidos, más de 2,100 desaparecidos, 75 fosas clandestinas. Y bueno, ya lo leíamos en la prensa de hoy, con un problema ya que se empieza a cernir en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y ocupamos en materia de desaparecidos el primer lugar nacional. Por lo tanto, tiene que estar en el centro de las prioridades de las administraciones. Alejandra Nuño, investigadora del ITESO, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Juan Carlos de Obeso, abogado y académico del ITESO. Hola, gracias, Enrique, por invitarnos. A ver, ustedes van a tener, Alejandra, Juan Carlos, un foro en el ITESO sobre desapariciones. ¿Por qué no nos platican un poquito? Bueno, básicamente, nada más un tema con las cifras que decías, 2,100 en un año. En 2019, o sea, sí. Exactamente. Sí, el agregado es mucho más. Claro. Ahí hay todo un tema sobre las cifras, pero efectivamente hay precisamente por eso es que desde hace varios meses empezamos a trabajar, Juan Carlos te platicará un poquito más, sobre cómo tener espacios en los que todos confluyamos y que propongamos, critiquemos, por supuesto, expresemos nuestra preocupación, nuestra indignación, seguramente, por la falta de capacidad en algunas cosas, por la falta de legislación en otras, por los retos que implica las figuras como la declaración de ausencia, pero también ojalá cómo podemos avanzar, ¿verdad? Porque quedarnos solamente en la crítica sin que podamos, ojalá, tener una varita mágica, ¿verdad? Primero para prevenir más desapariciones en Jalisco y ojalá en el país completo, pero por otra parte avanzar en la búsqueda, en la identificación, en la sanción de los responsables, pues es un reto impostergable y desde el ITESO pues nos planteamos esa posibilidad, ¿no? Juan Carlos. Sí, bueno, básicamente este foro inicia hace 4 o 5 meses con intención de la carrera de Derecho del ITESO, de darle fuerza a un evento que se creó hace varios años, 3 años y medio, que se llama el Encuentro de Innovación Jurídica. Una apuesta que tiene el ITESO es buscar la certificación profesional y a través de eso el encuentro ha estado vinculado con colegios de profesionistas, específicamente la NADE, la Barra, Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, y llevamos 3 años y medio tratando de hacer eventos novedosos sobre temas actuales. En agosto justamente estábamos diseñando el programa de trabajo de este semestre y vimos que era importante el tema de desaparecidos, principalmente porque uno de los principales personas que nos apoyan, que es el ministro José Ramón Cosío Díaz, tiene esto en su agenda y nos dijo, pues yo me gustaría estar en el ITESO dando una conferencia sobre el tema de desaparecidos. Ahí inicia, digamos, la conferencia inaugural, que era lo que íbamos a hacer propiamente en el encuentro, y se da una coyuntura muy interesante. Se crea en el ITESO el Centro por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez, que encabeza Alejandra. Alejandra es, yo creo que la abogada que más ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el centro tiene como objetivo, una de sus líneas estratégicas es el tema de desaparecidos. Entonces unimos, digamos, los esfuerzos de la carrera de Derecho. Ana María Vázquez, que es nuestra directora del departamento, autoriza que trabaje de manera conjunta, centro y derecho, y colegios, y empezamos a formar todo este evento, cada uno con una apuesta principal. Nosotros en Derecho desde el principio, por la filosofía del ITESO, era identificar normativamente estas discrepancias normativas que hay entre las leyes nacionales y las estatales, y establecer esquemas para favorecer a las víctimas, principalmente, que es donde encontramos siempre un fallo en el sistema normativo. Alejandra, y pues con todo su conocimiento, empieza a vincular y se da cuenta que es indispensable poner como eje principal a las víctimas, a los familiares y a los colectivos. Y empezamos a formar este programa de trabajo que ha estado cambiando desde hace todos los días. De hecho, ayer cambió otra vez, seguramente Alejandra va a platicar sobre ese punto. Mientras no cambie el 27 o el 28, ¿no? Porque ya no va a haber tiempo, ¿no? No, ya estamos cerrando, ahora sí esperemos algo que nos haga otra noticia.
Y el último eje importante del encuentro, de este foro son los alumnos, que es el elemento central del corazón del ITESO. Todo lo hacemos a partir de que los alumnos se vuelvan agentes de transformación social en cada uno de sus saberes profesionales. Los alumnos se incorporan a este foro y a partir de ahí logramos hacer como un tema de sensibilización a la comunidad universitaria. Entonces ahorita podemos hablar un poco más de cómo funciona este foro, cómo fue diseñado, pero sí quería especificarte que había pues un mundo importante. Sí somos una comunidad universitaria que está interesada en involucrarnos en estos fenómenos y ser cada uno de nuestras misiones y apuestas, buscar una transformación en este tema tan complicado. Y aparte, están pues casi todos los que de alguna u otra forma están vinculados al tema de las desapariciones, que lo han estudiado, que lo han analizado, o que están en la administración pública, por ejemplo, tratando de resolver estos problemas. La inauguración es el lunes, 27 de enero a las 16 horas. Está el rector, Luis Arriaga. Encinas. También viene Alejandro Encinas. Está Robin Matthewman, cónsul de Estados Unidos. Catalina Morfín. Jorge Rocha, que es aquí un habitual, un titular de este espacio. Periodistas como Darwin Franco, Carmen Díaz, Claudia Tello, Fundeg. Estamos hablando de muchísimas personas. ¿Cómo se eligieron a las personas que iban a participar, Alejandra? Mira, el lunes justamente fue como bien dice Juan Carlos, es el día de los alumnos y las alumnas, ¿no? Okay. Es el día de sensibilización interna, pero por supuesto que estamos invitando a todas las personas que se quieran sumar, porque nos parece que cada vez hay más, creo que de los temas que más nos duelen a todos y a todas es el tema de las desapariciones, ¿no? Entonces, el lunes era el día para que los alumnos y las alumnas nos propusieran dinámicas de sensibilización. Entonces, esas, a partir de la inauguración, lo que tenemos son 6 mesas que platicarán sobre diferentes aristas de las desapariciones, ¿no? El rol de los periodistas en la visibilización, el rol de las mujeres, ¿no? Feminismo. Las mujeres son las que, mira, por supuesto que la tasa más alta de desaparición sabemos que es sobre hombres, y ahí son pues las esposas, las mamás, las hijas, las primas, ¿no? Las abuelas que los buscan. Pero también en los casos de las mujeres desaparecidas son las mamás, las hermanas, las tías las que les buscan, ¿no? Entonces, el rol de las mujeres en principalísimo en el tema de las desapariciones es fundamental, ¿no? Y ahí tenemos también a Fundeg, a Guadalupe Aguilar, y también a Jorge Verástegui, que es, de los fundadores de Fundeg Fundem, que tiene una compilación de historias muy importante que nos va a compartir, que es una publicación que ya está, y a partir de entonces, terminamos con una manta, ¿no? que queremos, en donde queremos de alguna manera plasmar lo que cada quien siente en términos de desapariciones, y terminamos con una misa el propio lunes, ¿no? Ya de martes a viernes habrá las discusiones más técnicas en algunos casos, pero sobre todo ese día lo queríamos más mucho más pensado para la comunidad universitaria. Para que participaran, se involucraran. Se involucren, y para la sociedad, insisto mucho, ¿verdad? Para poder sensibilizarnos sobre lo que implica la desaparición de una persona. Y hoy en día seguimos con estereotipos, ¿no? Los desaparecieron porque andaban en algo, ¿no? Porque se fue con el novio. Porque no sé qué. Entonces, todos esos estereotipos, al final de cuentas, son personas que le duelen tremendamente a esta sociedad y que le duelen cada vez más. Cada vez nos enteramos más, tenemos más cercanía de personas desaparecidas. Bueno, ahorita nos están mandando por el chat gente que pues está buscando a su desaparecido, nos mandan la fotografía todo el tiempo que llevan buscándolo. Pues yo creo que es indescriptible lo que una persona puede sentir, una familia puede sentir cuando tiene una persona desaparecida. Porque la muerte, se cierra un ciclo, te enfrentas al duelo, pero cuando no sabes dónde está. Yo creo que es un tema que en términos sociales hasta una cierta terapia necesitamos en torno a este tipo de temas. Juan Carlos, el asunto jurídico. Se va a empezar a debatir en el Congreso 3 iniciativas. Aquí estuvo Margarita Sierra hace algunos días hablando del tema. 3 iniciativas que lo que buscan es esto, actualizar nuestro marco normativo en torno al tema jurídico y de los desaparecidos. Y cuando uno analiza la cantidad de gente que va a estar involucrada en este foro, pues el tema jurídico está en el centro de los debates, ¿no? De hecho, como comentaba, inicia esto con esta visión del encuentro de innovación, pero luego le metemos un tema ya también de trascendencia social. Todo nace por este tema de la Ley General y esta distribución de competencias entre las entidades, que siempre ha sido medio caótico el sistema federal y esta distribución. Y de ahí justamente el ministro José Ramón Cosío Díaz es cuando se da esa preocupación.
Ya dentro de las barras y de la NADE nos dimos cuenta que hay un problema sobre todo en declaración de ausencia, porque no hay una verdadera armonía entre lo que es la declaración y sus efectos con las distintas normas que están vinculadas a esa declaración. Y sí genera revictimización. O sea, al final del día, la persona que tiene esta situación, ahorita hablabas, no me quiero imaginar lo que es esto. Yo te decía, y voy a tomar una pequeña pausa, yo esto también lo veía muy lejano, decía hasta por allá. Yo ahorita tengo una persona muy cercana a mi familia que desapareció su hijo y estamos en una situación muy, muy complicada y sé lo que está padeciendo ella y su familia y no es algo cercano. Y además yo como abogado, que la verdad pensamos más en términos formales, normativos, me doy cuenta que hay una crisis, digamos, dentro del sistema, de que no hay una falta de sensibilización de los mismos jueces, operadores, sobre cómo atender estos asuntos, y además una crisis normativa porque a veces no se toma el tiempo para dar esta congruencia entre los efectos de la declaración y sus efectos civiles, familiares, laborales, fiscales, que justamente el jueves, que es un día completo de técnica jurídica, es ese tema de discusión. 30, ¿no? El jueves 30 es donde participa propiamente los colegios y las barras a dar una opinión, digamos, de esos temas. Y el viernes es el tema del rol del Poder Judicial de la Federación. O sea, ahí es justamente cuando viene Carla Macías, una jueza de distrito. Sí, ¿no? También el ministro Cosillo, ¿no? Representante también del magistrado Suro, también está el Poder Judicial del Estado, ¿no? Previamente para platicar del rol del Poder Judicial aquí. ¿Quién va del Supremo? El magistrado Licón. El magistrado Licón. Sí, porque aparte hay muchas inercias, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, que de estos casos dicen, no, pues mejor cerrarlo, seguro se fue de parranda, 72 horas y ya empezamos a buscar, cuando en realidad esas pues son inercias que lo que pone en riesgo es la vida de la persona desaparecida, ¿no? Sí, coerción. Al final del día, el caso que yo estoy más cercano, me doy cuenta de que la persona es desesperada y todo el mundo quiere sacarle provecho a la situación. Y luego hay tantas dependencias tan separadas que quitan mucho tiempo. Yo, por ejemplo, para nosotros formar este panel, hicimos una invitación a las distintas autoridades del Estado. Yo me tomé 3 días en poder ir a visitar a cada una, nomás a invitarlas. Yo me imagino una persona desesperada que tiene que seguir con todas esas dependencias. Imagínate la desesperación, imagínate. Yo creo que hay que buscar una sensibilización global, o sea, tanto, Ale comentaba otro día, es que tenemos que buscar un esquema diferente para atender este tipo de problemáticas. Sí. Juzgados especializados y sensibilizados en la situación, de no entrada, formalistas. Decirle a la gente qué tiene que hacer. O sea, es que, de verdad, un día me decía Margarita Sierra, me preguntaba, si mañana tienes un familiar desaparecido, ¿sabes qué hacer? Claro. No, ni idea, ¿eh? Digo, entiendo que voy a la fiscalía, pero hasta ahí, no tengo ni idea de cómo llegar con la comisión, cómo llegar, nada. Y es que aparte yo creo que, por ejemplo, a diferencia de lo que platicábamos, ¿no? Que cada vez hay una mayor sensibilización social sobre esta problemática, pues para variar creo que, y de algunas disciplinas, ¿sabes? Cada vez más pues, antropólogos, forenses que están tratando de entender, de sumarse, ves psicólogos y psicólogas que están en todo el país, que están tratando de apoyar. Y para variar, los abogados y las abogadas llegamos tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el marco jurídico está pensado en hace 50 años, 60 años, y tratar de voltarla, digamos, de decir, a ver, tenemos que tener figuras jurídicas, tenemos que tener formas distintas de responder este problema, es todavía una discusión. Alejandra, Juan Carlos, si alguien quiere participar, ¿qué tiene que hacer? Si alguien quiere ir al foro, ¿es abierto, no es abierto? Es un evento gratuito, abierto, en las instalaciones del ITESO, en el Auditorio Pedro Arrupe. Iniciamos el lunes 27, terminamos el viernes 31. En el sitio oficial del ITESO tenemos ya el programa puesto. Espero que ya sea el actualizado, porque todavía nos siguen actualizando. Esperemos hoy ya cerrar el definitivo. Pero sí, todos los días van a ser de 4 a 9 y media, 10 de la noche. Y sí, es un foro gratuito. Tenemos una plataforma que es en Ticket Control, donde pueden registrarse, pero eso es un tema nomás de registro. No es necesario que lleguen con registros. O sea, si llegan sin registro, ahí afuera del ITESO puedes... ¿no? Pasan necesitas llevar tu IFE, ¿no? Tu INE, pues, para identificarte afuera del ITESO, ¿no? Exactamente, es lo que piden, un tema de seguridad de la universidad. Pero no va a haber ningún requisito adicional, solamente con que asista y nos acompañe. Y si, por ejemplo, chambeas esa hora, ¿hay posibilidad de verlo, escucharlo de otra manera? Hay streaming, lo vamos a transmitir vía streaming, sobre todo pensando en quienes chambean y también quienes están muy fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que son también las personas que menos posibilidades tienen de estar participando en estos temas y que seguramente son las que más necesidades tienen. Alejandra, Juan Carlos, gracias por estos minutos. A ti, gracias. Esperemos que sea un éxito y compartimos también ahí en redes sociales tanto el link como el programa para que la gente se interese. Gracias. Muchas gracias. Vamos al corte, regresamos y leemos tus mensajes.
Minutos como cada martes, Justicia Abierta, hoy con el abogado Jorge Torres. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Ustedes? Todo muy bien. Reformas en materia de arrendamiento de inmuebles. Así es, mi querido Enrique. El espacio se lo quiero dedicar a esos temas en virtud de que hubieron dos reformas relevantes en la materia. Una a nivel estatal y solamente aplica en Jalisco, y otra a nivel federal y por lo tanto aplica en toda la República. La primera a la que me voy a referir es la que se refiere a Jalisco. Esta reforma fue publicada el 28 de diciembre del 2019 y básicamente generó dos situaciones. Una limitación máxima posible a los intereses que se pueden cobrar en un contrato de arrendamiento inmobiliario. El interés ordinario ahora está topado al 9% anual y el interés moratorio en caso de atraso en el pago de la renta está topado a un 13.5% anual, de manera que todas las tasas que se pacten en los contratos superiores a estos montos ya no tendrán vigencia o no tendrán validez. Y el otro movimiento que hubo a nivel estatal fue en relación a la tácita reconducción, este fenómeno en donde si el contrato llegaba a su fin en la fecha prevista y nadie hacía nada y simplemente el inquilino continuaba en el uso del inmueble, en la ley anterior se renovaba por tiempo indefinido el contrato. Ahora lo que dice la ley es que se renueva por un periodo igual de tiempo. Si el contrato era por un año, se renueva por un año adicional. Y esto quita bastante incertidumbre en relación con esa figura, generaba muchos problemas. Pero quizá la reforma más importante en materia de arrendamiento inmobiliario para este año 2020 es la que deriva de la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, que esta reforma, al ser una ley federal y relacionada con los impuestos, aplica a todos los arrendamientos en toda la República. Antes de decirte cómo está la reforma, te doy un dato publicado por la Universidad de las Américas de Puebla. La Universidad de las Américas realizó un estudio en donde midió 10 años, de 2005 a 2016, calculó cuál era la tasa de evasión de impuestos por arrendamiento inmobiliario, es decir, qué tantos de los ingresos por arrendamiento inmobiliario se ocultaban del fisco. Y el último año evaluado, que es 2016, identificó que hay una tasa de evasión del 73.5%, es decir, el 73.5% de los ingresos por arrendamiento inmobiliario se ocultan al fisco. Y el primer año que evaluó fue 2005, donde la tasa de evasión era del 91.4%, es decir, hay una altísima tasa de evasión. Según el estudio de la universidad, en 2016, que es el último año evaluado, esto generó pérdidas por impuestos sobre la renta por 26,000 millones de pesos al erario federal. Y estoy hablando solamente de impuestos sobre la renta, no estoy hablando de IVA, ¿no? Entonces, se reforma la ley de impuestos sobre la renta y se incluye un segundo párrafo al artículo 118, fracción tercera, que dice lo siguiente: tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condena al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del vencimiento del plazo. Entonces, en términos llanos, si tú ganaste un juicio de arrendamiento en donde condenan a tu inquilino a pagarte las rentas, antes de que el juez vaya a cobrarlas, te va a requerir para que acredites haber expedido los CFDIs relacionados con esas rentas. Y si no lo haces, le va a dar aviso al Servicio de Administración Tributaria. Esto es importante mencionar que aplica en toda la República porque es una legislación de naturaleza fiscal. Sí. Y cualquier juez en una circunstancia de esta lo tiene que hacer. Y la otra cosa es que aplica a cualquier contrato, aunque haya sido celebrado anterior. Es decir, lo relevante es que a partir de este momento, aunque el juicio sea anterior y el contrato sea anterior, el juez que se encuentre en estas circunstancias tendrá que dar aviso al SAT. Ya veremos qué efectividad tiene esta medida y cuáles serían los efectos recaudatorios que va a tener. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Es decir, va a haber mucho más supervisión sobre el pago de impuestos relacionados con las rentas de inmuebles y la emisión de facturas. Así es. Esto va a generar... Oye, la cifra que me hace impresionante, 26,000 millones de pesos en evasión por concepto de arrendamiento. En evasión de impuestos sobre la renta. Y ISR sin contar IVA. Sin contar IVA, solo en 2016. Fíjate que hay gente, no sé si se hagan patos, guajes, no sé, pero hay gente que no sabe que tiene que pagar impuestos por esto, ¿eh? Sí, mucha gente te dice, es que no tengo RFC. Bueno, yo los quiero ver cuando el juez los requiera para haber acreditado los FDI, que tengas que cumplir todo ese proceso. Yo creo que esto tiene que llevar a una concientización de que eso representa un ingreso
y que ese ingreso representa capacidad contributiva. Oye, y en el caso estatal, si un contrato, se firma un contrato, vence ese contrato, se renueva por el mismo periodo de tiempo que se firmó. Si lo firmaste por 18, 24 meses o 12 meses, lo que sea, se renueva exactamente igual cuando no hay firma. Así es decir, lo que la ley te exige es que al término del contrato tienes que o firmar un nuevo contrato o el arrendador tiene que demandar ante un tribunal la terminación del contrato. Entonces te obligaba a ir al juez para garantizar que el contrato terminara. Y si no, se convertía en tiempo indefinido, lo cual generaba mucho miedo e incertidumbre. Entonces ahora la reforma implica que si no demandas, si no acudes al tribunal y simplemente tu inquilino continúa en posesión pagando la renta, se renueva por el mismo periodo originalmente pactado. Entonces no tiene mucho sentido firmar los contratos posteriores, si los dos están contentos. Así es, si los dos están contentos pueden seguir así y se va a renovar por periodos iguales. Jorge, un fuerte abrazo. Gracias, Enrique. Hasta luego. 9:00 con 50 minutos al corte y tus comentarios. 9:00 con 53 minutos. Buenos días, nos dice Claudia. Lo de la renta incluye para casa habitación porque se supone que es exenta, ¿no? No todas las rentas pagan ISR, pagan IVA, ¿no? Incluye, por supuesto. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Bueno, nos dice terminación 5013. Hola, Enrique, los medios de comunicación necesitan especialistas en cada tema para su seguimiento y conclusión, ya que este gobierno tiene muchos temas pendientes. Dengue, inseguridad, abusos de autoridad, y nos dice Zapotlanejo, transporte público y el gran abuso de los 50 centavos, gestión para concluir la línea 3, etcétera, etcétera. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en cada uno de los temas que señalas. Pues son omisiones, son asuntos que marcaron el 2019 para la administración de Enrique Alfaro. Creo que de todos los que señalas como pendientes, de acuerdo con el transporte público, dengue, inseguridad, lo de Zapotlanejo, que parece que con sus disculpitas se va a quedar ahí el presidente municipal, el gran abuso de los 50 centavos que no se va a remediar hasta que entre en vigor el prepago en todos los camiones. Y yo creo que lo de gestión para concluir la línea 3, no sé, yo creo que el gobierno ha estado ahí presionando para que se concluya la línea 3 del tren ligero. Por supuesto que ahí sí el sartén por el mango lo tiene la federación. Carlos David, hola, buenos días. Sobre los cambios federales a contratos de arrendamiento, se ha considerado que el afectado principal será el cliente final, el arrendatario, dado que no solo le impactará el aumento actual de los insumos, sino que será agregar el ISR a la nueva renta. Fíjate, se supone que no debería existir ese incremento, sino que de lo que ya se paga, se tendría que, de alguna manera, pues declarar los impuestos con la renta ya pagada. Desde mi punto de vista es un abuso que al final quien deba de cargar con el costo todavía sea quien renta. Entonces, sí, va a generar problemas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, pero pues ya se deberían estar haciendo esas... Pues se tendrían que estar pagando impuestos. En muchas ocasiones se pide que se pague en efectivo para que no se puedan detectar los movimientos. Es una buena lana, 23,000 millones de pesos en evasión. 23,000 millones de pesos. Para que te des una idea, estamos hablando de todo lo que gasta el municipio de Guadalajara en 2 años consecutivos. 23,000 millones de pesos. Abogado Franco nos dice, buenos días a los ponentes. Considero que los académicos, las políticas de prevención, todo lo que comentan es bueno, pero hablando de momento y de objetivos a corto, mediano y largo plazo, en el corto plazo considero se puede hacer mucho al operativo por los policías municipales. En las noches son escasas las unidades de la policía que están patrullando en los sectores donde el riesgo es latente. Respecto a este delito de desaparición de personas, urge que las autoridades rindan cuentas y finquen responsabilidades para que se pongan a hacer su trabajo. Sí, sobre el asunto de la rendición de cuentas y la impunidad, sorprende. Tal vez cambió el dato, pero hasta mediados del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, finales más bien, solamente había dos sentencias por desaparición, una por desaparición forzada y otra por desaparición de particulares. Eso nos lo dijo el fiscal en su momento.
No sabemos si seguimos en esa o hay más, pero es imposible combatir un problema con desapariciones con ese nivel de impunidad. Y por eso creo que el atractivo de un foro como el del ITESO, porque creo que es desde mi punto de vista, no sé si haya otro que me perdí en la ciudad, pero es el primer foro que trata de abordar la problemática de los desaparecidos de forma transversal, multidisciplinaria, no solamente un asunto de la ciencia política, de la sociología, sino también del derecho, de la organización colectiva, de la filosofía. Es decir, estamos hablando de un abordaje sistémico del problema. Por lo tanto, me parece que es algo interesante. Si te interesa el tema, por supuesto que deberías de acudir. En Ladrón de Guevara se oyen silbatos, alarmas vecinales. Sigue como si nada. Era alguien que fue a la funeraria latinoamericana. Gracias por... Y este fue grabado, nos mandas el video, ahorita le damos una revisada. Fernando Velázquez, buen día. En el asunto de Lady Camaro, no se ha comentado qué hacían las personas que fueron arrolladas por el auto. No creo que hayan ido a caminar a su trabajo, ni estaban saliendo de la catedral después de misa. Pues no, iban a ver los arrancones. Eso, digamos, justifica una muerte, pues no. O sea, no. Yo creo que todos como jóvenes hemos hecho estupideces, hemos estado en lugares que no tenemos que estar, pero pensar que por estar viendo unos arrancones, pues digamos, hay una cierta justificación de la muerte, pues no me parece que sea lo adecuado. Y también, bueno, los familiares de la víctima que hicieron una carta, también ellos mismos señalaron que no estaban de acuerdo con que él estuviera en ese lugar, pero pues es perder a un hijo, ¿no? A veces somos muy duros con el comportamiento de los demás. 0552, es algo malo los arrancones, pero también las autoridades pasaban por su mochada para dejarlos correr, coincido. Además, todo el mundo sabía que los arrancones están prohibidos. Gracias. Gerardo Hola, Enrique, buenos días. Con respecto al problema de la chica que mató a la persona en los arrancones y dañó a otros más, yo creo que también los papás deben de llevar algo de culpa legal, no moral, ya que como te explicas que una chica de apenas 18 años traiga un carro de apenas... Pues sí, a ver, es un tema bien complejo, pero bueno, parece que toda esta discusión nos está ayudando a generar más soluciones a este tipo de problemas. Nos vamos, mañana ya estamos en mitad de semana, ya estamos el miércoles para tratar los temas más importantes contigo aquí en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 nos volvemos a escuchar aquí en Zona 3 Noticias.